Bienvenidos, amados hermanos, valientes centinelas del tiempo del fin, a una edición más de Actualidad Profética, nuestro programa semanal en el cual traemos un tema distinto cada semana para poder estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema nuevo que hemos titulado Armagedón, la guerra del fin de los siglos. De hecho, quiero pedirles a cada uno de ustedes que no se mueva de su lugar, porque hoy vamos a estudiar este tema tan importante que tiene a muchos cristianos confundidos en cuanto al significado y a lo que representa este tema de Armagedón. Bien, vamos a iniciar rápidamente hablando de este tema. Aún dentro de la iglesia encontramos dificultades en muchos hermanos a la hora de interpretar o de hablar o de estudiar este tema importante como es Armagedón. En principio porque muchas veces hay grandes influencias externas o del pasado que llevan a varios hermanos a entender que Armagedón es una batalla que se va a realizar allá por Israel, ahí donde se va a desarrollar, y entonces finalmente el Señor obtendrá la victoria. Sin embargo, debemos entender que este término Armagedón es un texto es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia. Por esa razón es que es muy importante estudiarla a la luz de la profecía bíblica. Recuerden esto, el libro de Apocalipsis es eminentemente un libro simbólico. Por lo tanto, todos los aspectos relacionados a las profecías deben ser también considerados símbolos. Bien, comenzaremos viendo el texto donde aparece precisamente esta palabra, y lo vamos a poner en contexto porque vamos a tratar de estudiar directamente el pasaje que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 16 y los versículos del 12 al 16. Y miren cómo dice la palabra del Señor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. Lo que podemos encontrar básicamente en esta cita es que en la Biblia nada más tenemos un solo pasaje o una sola cita que nos dice o que nos habla acerca de Armagedón. Cuando nosotros vamos al original, en hebreo, el término es Armegidó, sería más bien dicho, es Armegidó, que quiere decir literalmente el monte de Megido. Pero en la historia y en la geografía israelita no existe ningún monte con ese nombre, sino un valle que se encuentra allá por Jezreel que se conoce como el Valle de Megido. Esto es interesante porque en ese valle, muchas citas en el Antiguo Testamento, encontramos que el pueblo de Israel libró muchas batallas y las ganó.
Por lo tanto, esto debe de tratarse de un asunto simbólico que el profeta Juan, al recibir la revelación, usa este símbolo como el resto del libro de Apocalipsis. Todos los símbolos están relacionados con algo que tiene que ver con la cultura propia judía. ¿Por qué razón? Porque el escritor es judío, es Juan. Y Juan no encuentra otro simbolismo sino lo que él está acostumbrado a conocer como judío. Por ejemplo, los 144,000 del capítulo 7 dice que provienen de las 12 tribus de Israel y 12,000 por cada una de las tribus. Sin embargo, un poco más adelante vemos que provienen de todas las naciones de la tierra y que es una multitud que ninguno puede contar. En otras palabras, lo que el profeta Juan está realizando aquí es introducir elementos culturales propios que él entiende como judío, pero que tiene un contexto simbólico en el desarrollo del cumplimiento de esa profecía. Por esa razón, él le pone por nombre Armagedón, que no quiere decir que se trate de una batalla literal entre naciones reales y literales, sino que se trata de una lucha cósmica, del clímax de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Cuando nosotros estudiamos el capítulo del 12 de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que allí es el capítulo que nos habla de una lucha cósmica que también está reflejada en el libro de Job y que también está reflejado sus inicios en el libro de Génesis. Una lucha cósmica entre Dios y Satanás, una lucha entre el bien y el mal, que obtiene su clímax, su punto culminante, justo antes de la venida de Cristo Jesús por segunda vez. Ahora quiero hablarles un poco del contexto de este pasaje que acabamos de estudiar. Si notan ustedes, dentro de la iglesia inclusive, se ha dicho que el Armagedón es la última batalla que se desarrolla después del milenio. Y por muchos años se ha enseñado eso dentro de la iglesia. Sin embargo, yo quiero ahora compartir con ustedes que, si bien es cierto, Armagedón es una batalla que finaliza después del milenio, es verdad también que es una batalla que comienza antes de que Cristo venga por segunda vez. Y eso lo podemos encontrar justo en el desarrollo, en el texto que acabamos de leer, que de hecho me gustaría que lo volvamos a leer porque allí encontramos gran luz en ese pasaje. Miren lo que dice. Y el sexto ángel, con relación a la sexta plaga, como ustedes saben que después del cierre del tiempo de gracia, se derraman las 7 postreras plagas, que son los juicios de Dios contra la tierra, contra las naciones. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto significa que la abundancia, que la comparecencia, que la bondad y la unidad entre las naciones de la tierra se termina en un punto. Sin embargo, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Miren que el objetivo de estos 3 espíritus inmundos es convencerlos, unirlos de nuevo y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Luego dice, he aquí yo vengo pronto, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Es decir, lo que vemos aquí precisamente es que
ocurre en el contexto de la sexta plaga derramada sobre la tierra. Cuando nosotros vemos la sexta y la séptima plaga, son bastante parecidas, a excepción de que en la séptima plaga la tierra se parte, las olas del mar inundan muchos lugares y entonces aparece Cristo por segunda vez en la séptima plaga. Ahora, es interesante, ¿por qué razón? Porque se nos dice que en el desarrollo de la sexta plaga sucede algo muy peculiar, y es que el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿qué cosa? Dice que producen o sale de sus bocas 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa o qué son estos 3 espíritus inmundos? En otro tema vamos a profundizar sobre ello. Sin embargo, quiero decirles que el espiritismo, el paganismo, en todas sus formas, que se ha introducido inclusive en algunas de nuestras iglesias y que está generalizado en la mayoría de las iglesias protestantes, pues precisamente ese ocultismo es uno de esos espíritus que salen. Otro, tendríamos que hablar del catolicismo como un espíritu que produce la bestia. Y también podríamos hablar precisamente del protestantismo, de la imagen de la bestia que produce el protestantismo en unión con la segunda bestia de Apocalipsis capítulo número 13. En otras palabras, estos 3 espíritus salen y van a manera de ranas. La forma de ellas es las ranas. Y es interesante porque cuando estudiamos las ranas, vemos que usan mucho su boca, su pico, para 2 cosas. Número 1, para cazar. Y número 2, para emitir sonidos que se escuchan a kilómetros. Lo que quiere decir que tiene un poder increíblemente fuerte con la boca. Su boca es su arma y su boca es lo que usa para poder sobrevivir. Y estos 3 espíritus inmundos van a los reyes de la tierra. Recuerden que el río Éufrates se ha secado, que es un símbolo de la prosperidad y de la unión que había entre las principales naciones. Ya un momento en que esa unión desfallece. Y estos 3 espíritus inmundos van con el propósito de unificarlos de nuevo, pero ahora con un proyecto distinto. ¿Cuál sería ese proyecto? Emitir un decreto de muerte contra aquellos que no obedezcan las leyes de la imagen de la bestia, o la imagen de la bestia como conocemos nosotros, que son todas aquellas leyes impuestas por la segunda bestia de Apocalipsis 13, que sería los Estados Unidos de Norteamérica. No sé si hace falta recordarles, pero el 1 de mayo del año 2025 se reunió el presidente de los Estados Unidos con las 3 principales religiones del mundo. Entre ellas estaba el Islam, el judaísmo y el cristianismo. En esa misma reunión se decretó crear la Comisión de Libertad Religiosa. Y esto es muy, muy importante anotarlo. ¿Por qué razón? Porque es cuando estos 2 poderes, es decir, cuando las principales religiones del mundo ejerzan influencia en el poder civil o en el gobierno de los Estados Unidos y emitan decretos para poder llevar a cabo y desarrollarlos, entonces la imagen de la bestia estará lista. Eso quiere decir que estos 3 espíritus inmundos, en el contexto de la sexta plaga, salen y van a convencer nuevamente al mundo entero para que puedan reunirse en el gran día del Dios Todopoderoso. El gran día es el día del decreto de muerte para los creyentes, para los cristianos, para los perseguidos,
para los que no quieren someterse a las leyes humanas por encima de las leyes de Dios. Y es aquí donde vemos entonces cómo el Señor se manifiesta. Es decir, que Armagedón es una batalla que poco a poco y progresivamente se va dejando ver detrás del telón. Diríamos básicamente que así como una rana usted la coloca en el agua, le va subiendo el fuego y la pone en la estufa, en la cocina, le comienza a subir la llama, la rana irá adaptándose al calorcito del agua. Y usted le sube y le sigue subiendo y le sigue subiendo hasta que de repente la rana va a morir. Porque su cuerpo se ha adaptado tanto al agua caliente que no sabe que está caliente. Ese mismo efecto ocurre con la batalla de Armagedón, que poco a poco se va dando, se va desarrollando y vamos viendo indicios de que se está gestando algo muy grande. Sin embargo, la mayoría de las personas no se enteran de lo que está sucediendo, porque para ellos esto es algo normal, algo natural, algo que debe ser de esa manera. Quiero compartir con ustedes algunas citas acerca de este tema que nos dice el espíritu de profecía. Por ejemplo, quiero compartir esta cita que encontramos en el Comentario Bíblico Adventista en el tomo 7, en la página 1028. Dice así: los poderes del mal no ceden terreno sin luchar. La batalla final entre el bien y el mal no está lejana. Se está preparando cada día. Esta batalla es llamada la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En esta lucha, la tierra será el campo de batalla, el escenario de la lucha final y del triunfo final. Es decir, lo que nos dice acá realmente es que la batalla se desarrolla en esta tierra. Y aquí en esta tierra termina igualmente esa batalla. Pero es una batalla en donde todos están involucrados, todas las naciones están involucradas, todos los seres humanos están involucrados. Es decir, todos debemos escoger un bando, el bando de Jesús o de los perseguidos, o el bando de los perseguidores que se alinean con las naciones de la tierra. Ahora, muy importante es también entender esto que nos dice la sierva del Señor en Review and Herald del 19 de mayo de 1904. Cada forma de mal está aumentando y pronto se librará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el escenario del conflicto final. Toda nación estará involucrada. ¡Qué impresionante! Es decir, el tema de Armagedón no es un momento puntual de la historia. El tema de Armagedón no es un momento puntual en el que se desarrollará la batalla como hemos muchos creído o como algunos han creído. Y ponen la batalla de Armagedón hasta final después del milenio. Sin embargo, no es así. Nos dice aquí que la batalla de Armagedón comienza antes de que Cristo venga y hay una pausa cuando Cristo lleva a sus hijos al cielo porque la tierra queda sola y en oscuridad y los que estaban vivos para destruir al que venía con su ejército quedan muertos y se desarrolla su etapa final cuando Cristo viene con la Nueva Jerusalén. Para ir concretando y haciendo y aclarando un poco más, déjenme seguir compartiendo con ustedes estas citas. En Manuscript Releases, en el tomo 20, en la página 217 de 1904,
Es esta cita, dice: la batalla de Armagedón está por comenzar, no lo ha hecho aún. Las naciones se están aliando, unidas por el espíritu satánico, pero el Señor contendrá a los vientos hasta que sus siervos hayan sido sellados en sus frentes. Hasta que sus siervos hayan sido sellados en sus frentes. Es decir, que la batalla del Armagedón no se evidencia de manera clara, sino hasta cuando el sellamiento del pueblo de Dios haya terminado. Eso quiere decir, hasta cuando el tiempo de gracia termine, entonces se evidencia la gran batalla cósmica, el final de la batalla cósmica, que es el Armagedón. Pero todavía se evidencia mucho más en el desarrollo de la sexta plaga, cuando sean agarrados los creyentes, los que están capturados, los que están en prisión, los que hayan huyendo, serán reunidos y los llevarán a un sitio específico en donde se dará del decreto de muerte para aniquilar, destruir a todos los hijos de Dios que son tomados como rebeldes al sistema en ese momento. Eso está claro. ¿Y quiénes harán esta parte? Pues las Naciones Unidas. Recuerden ustedes que el que comienza a aplicar la imagen de la bestia, que son el sistema de leyes dominicales contra el pueblo de Dios, es los Estados Unidos. Pero a los Estados Unidos se le van a unir todas las naciones poderosas de la tierra, que influyen poder en todo el mundo para ejecutar ese mismo sistema de leyes. Por esa razón es que en el desarrollo de la sexta plaga, el trabajo de los tres espíritus inmundos es convencer finalmente que a esta secta, que no se ajusta ni se somete a las leyes dominicales de la imagen de la bestia, deben ser extinguidas de la faz de la tierra. Y por eso es que se los reúnen en un mismo sitio, el decreto de muerte. ¿Para qué? Para deshacerse, para destruirlos y que no quede rastro ni señal de esas gentes perversas que no se someten al sistema. Qué increíble situación. Ahora, esto es interesante porque es en ese momento. En el momento, imagínense ustedes, yo trato de ser un poquito cauto con este asunto, pero es que no me lo puedo imaginar de otra forma. Todas las naciones poderosas reunidas, unidas y de acuerdo en que hay que destruir a esa gente que han capturado, que las tienen en prisiones. Y la mejor manera de destruir a esa gente, pues es usando su arsenal bélico que todas las naciones poderosas tienen. De manera que lo que hacen es reunirlos en un momento, en un día propuesto y de acuerdo todos ellos, para poder destruirlos con el arsenal que cada nación posee y desaparecerlos de la faz de la tierra. Esto es interesante, porque ahora quiero compartir con ustedes una cita que encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Miren ustedes lo que dice acá. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Esto es impresionante, mis queridos hermanos.
¿Y por qué razón es impresionante? Porque es en ese momento del decreto de muerte, cuando ellos coloquen el día y la hora para destruir a sus hijos, es cuando el Señor se manifiesta. El capítulo número 41 del libro que se llama El conflicto de los siglos nos revela con lujo de detalles los últimos acontecimientos de cómo las naciones se van a poner de acuerdo para destruir a los hijos de Dios, pero también nos enseña cómo el Señor aparece para librar a sus hijos. Fíjense que en esta cita de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, que la mayoría de las iglesias protestantes han malinterpretado y asignan esta cita al evento del rapto secreto antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, mucha de esta gente utiliza esta cita de manera equivocada y dice que el Señor, por eso es que el Señor raptará a su iglesia. Sin embargo, nos damos cuenta en el contexto de Pablo hablando de este pasaje que no se está tratando de un rapto antes de la segunda venida, sino de la misma segunda venida de Cristo, en la cual el Señor, al ver la situación de sus hijos que están a punto de ser extinguidos de la faz de la tierra, el Señor se apresura con su ejército de ángeles y los arrebata. Y dice el texto, y recibiremos al Señor en el aire, porque la segunda venida de Cristo, el Señor no pone sus pies en la tierra. Lo recibimos en el aire porque emprendemos un viaje. La segunda escena, la siguiente escena de Cristo con respecto a los redimidos, la encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde los redimidos están con Cristo en el mar de vidrio, en el trono del Cordero. ¡Qué maravilloso! Ahora bien, esto es interesante, porque el capítulo número 19 de Apocalipsis nos relata con lujo de detalle cómo el Señor desciende del cielo con un ejército de ángeles. Esa es la segunda venida de Cristo. El capítulo 19 de Apocalipsis narra la segunda venida de Cristo, que viene con un ejército. Vamos a leer un poco de este pasaje. Dice el versículo 11: Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la segunda venida de Cristo. Ese es el momento en el que, como dice Pablo, arrebata a los hijos del Señor de esta tierra y los lleva al aire para emprender ese viaje que nos lleva al mar de vidrio, al templo de Dios, delante del trono del Señor. ¡Qué impresionante! Ahora, yo quiero compartir con ustedes, porque muchas veces se habla de qué es lo que va a ocurrir con los hijos de Dios. Sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir con los hijos de Dios durante ese milenio. Es decir, el milenio es el momento, a partir del momento que Cristo viene y lleva a sus hijos al cielo. El capítulo 7 de Apocalipsis dice que están delante del Cordero. Luego nos dice más adelante que somos los que estamos
juzgando con Cristo en el cielo. Ahora, esto es interesante, porque pocas veces se nos dice o se nos enseña qué es lo que ocurre en la tierra en ese mismo periodo. Y ahora quiero llevarles a lo que nos dice el libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 4, versículos 23 al 26. Y dice: miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no habían en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí, el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Aquí el profeta Jeremías proféticamente está describiendo lo que ocurre cuando Cristo viene por segunda vez. Cuando Cristo viene por segunda vez, y como dice Pablo en Tesalonicenses, arrebata a sus hijos porque su destrucción es inminente y se los lleva para el cielo, su gloria, su presencia con sus ángeles destruye toda forma de vida en la tierra y deja la tierra en las condiciones que acabamos de leer. La tierra estaba desolada y vacía. Si seguimos leyendo lo que el profeta dice, que la vio en tinieblas, dice que no había absolutamente nada. Y también este profeta utiliza de nuevo en este relato que hace en las mismas palabras que se usan en Génesis 1:2, donde aparecen las palabras hebreas tohu babohu, que significa que estaba desordenado y vacío, soledad, no había nada. De la misma manera queda la tierra cuando Cristo viene y con su gloria entra a la tierra, y toda forma de vida perece delante del Señor. Esto es impresionante, hermanos, interesante, porque es entonces donde se cumple lo que conocemos como la prisión de Satanás. Satanás aprisionado. Sí. ¿Por qué razón? Porque Satanás está aprisionado porque no hay nadie con quien hablar, nadie a quien engañar. Y durante 1000 años estará solo en un planeta donde no hay vida. Sin embargo, es interesante porque cuando nosotros vamos a leer la Biblia, de nuevo, después del milenio, miren lo que sucede. Nos dice allí la cita en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, fíjense, cuando los 1000 años se cumplan, los 1000 años en los que los redimidos estarán con Cristo en el cielo, y Satanás aprisionado en la soledad, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, Satanás de nuevo será suelto de su prisión y saldrá, miren qué interesante, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando leímos el capítulo 16, en ocasión de la sexta plaga, 3 espíritus inmundos que procedían del dragón, de la bestia y del falso profeta fueron a engañar a las naciones para destruir a los hijos de Dios. Pues en este caso, Satanás mismo es el que sale a engañar a las naciones. ¿Por qué razón? Porque en ese momento es cuando se cumple lo que dice luego el profeta en el capítulo número 21 y el descenso de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén desciende y Cristo en este caso sí toca con sus pies la tierra. Pero este es el evento que sucede después del milenio. Cristo desciende y toca con sus pies la tierra, se abre un gran valle donde la Nueva Jerusalén entra.
Miren qué interesante. Y en ese momento entonces es cuando Satanás sale a engañar. ¿Por qué razón? Porque el Señor permite que los muertos que habían muerto con la segunda venida de Cristo resuciten esta vez. ¿Por qué razón? Porque en este caso lo que va a suceder es la ejecución del veredicto del juicio. Por esa razón es que dice, cuando los 1000 años se cumplan, cuando el juicio haya terminado, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, la gente que estará resucitando. Satanás nos engaña y le dice, miren aquella ciudad que está allá, vamos a destruirla en este momento. Dice, y las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. A ver, el propósito de los 3 espíritus inmundos en el capítulo 16, en ocasión de la 6ª plaga, era también para reunirlos para la batalla. ¿Cuál batalla? Estamos hablando de Armagedón. Vemos de nuevo que Armagedón no termina allí con la segunda venida de Cristo, sino que termina después del milenio. Porque allí es donde se da otra vez otra batalla. ¿Qué batalla? La continuación de la batalla cuando Cristo libera a su pueblo en el momento que estaba casi para ser extinguido. Y ahora Satanás de nuevo reúne a las naciones para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Tantas personas se habían reunido allí para destruir a la ciudad. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, el lugar donde Cristo descendió con la nueva Jerusalén vestida del cielo, allí donde estaremos todos los redimidos, seremos rodeados por todas las naciones que nos quieren destruir. Y luego allí mire lo que sucede, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego, si seguimos leyendo, dice que esta es la muerte segunda, pero ya esa no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque los hijos de Dios ahora estarán dentro de la ciudad amada, como los redimidos del Señor. Y así es como termina la batalla del Armagedón. Mis queridos hermanos, cuando alguien te diga que la batalla del Armagedón se cumple después del milenio, entonces dile, espérate un momento, que la batalla del Armagedón comienza antes de que Cristo venga y termina cuando Cristo regrese con la nueva Jerusalén. Allí termina cuando Satanás, la bestia, el falso profeta y todos sus seguidores sean consumidos en el lago de fuego y azufre que desciende del cielo para purificar esta tierra y todo el pecado. Qué hermosa y maravillosa es la buena noticia, saber que en Cristo Jesús tenemos esperanza. Sabemos que podemos ponernos todavía del lado del bando correcto. Sabemos que aunque pasemos tribulación, persecución por la verdad del Señor, podremos ser victoriosos al fin y al cabo. Mis queridos hermanos, estamos viviendo sin lugar a dudas los últimos momentos de la historia de la humanidad. Los eventos pronto están comenzando a suceder y rápido. Pues es momento para que nosotros busquemos a Jesús. Es un momento para que le digamos, Señor Jesús, no sé cómo cambiar porque yo no puedo cambiar, pero tú sí que me puedes cambiar. Dame la fuerza que necesito para aceptar aquellas cosas que no quiero aceptar y cambiar aquello que yo solo no puedo cambiar.
y que el Señor nos ayude y nos bendiga para poder ser mejores cristianos cada día, mejores personas cada día, y que el Señor nos ayude a poder reflejar su carácter entre tanto el bien por segunda vez para llevarnos al cielo por un tiempo, donde obtendremos la victoria final sobre el pecado. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y les invitamos para que se suscriban a nuestro canal y para que puedan seguir con nosotros cada semana en cada entrega que hacemos acerca de actualidad profética, un tema más de profecía para que estudiemos y velemos y sepamos el reloj profético que ahora nos marca. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo.